¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido auditorio. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa. Y el día de hoy me acompaña Zaira Darinka. Hola Zaira Darinka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, y es un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes y que nos acompañen en esta nueva emisión. El día de hoy tendremos un tema muy importante y especial, sobre todo en esta época, que es el referente a la reforma laboral para 2019. Tendremos también un importante especialista destacado en el tema, el licenciado David Puente Tostado, que nos acompañará del despacho Sánchez de Bani, aquí en Monterrey, Nuevo León. Quédese con nosotros, está interesante el programa, tocaremos puntos muy importantes, no se vaya. El Servicio de Administración Tributaria retendrá IVA e ICR a las empresas que proveen servicios a través de plataformas digitales. Así es, amigos, a partir del mes de junio, el SAT retendrá el 8% de IVA y entre el 3% y 9% de ICR a los conductores de apps de transportes y de repartidores de comida, a través de la implementación de un programa denominado Colaboración para la Simplificación en el Cumplimiento Tributario de los usuarios de plataformas que ofrecen servicios de transporte urbano y entrega de alimentos a domicilio. Este tiene como finalidad incentivar el cumplimiento voluntario, ya que de lo contrario se encontrarían en la informalidad. Así lo precisaron las autoridades hacendarias. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prohíbe condonar impuestos mediante un decreto presidencial, el cual estableció que no habrá condonaciones de impuestos durante este sexenio. Por lo tanto, será decisión de los contribuyentes agotar las instancias administrativas y jurisdiccionales o bien acudir a la PRODECON en busca de una negociación que les permita reducir el pago sobre los accesorios de las contribuciones adeudadas. El pasado 16 de mayo de este año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y se adicionaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, particularmente en el tema relativo a la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Así es, se reforma la fracción tercera del artículo 113 del Código Tributario, quedando de esta forma. Se impondrán sanciones de 3 meses a 6 años de prisión al que adquiera tales comprobantes fiscales. Asimismo, se adiciona el artículo 113 bis para quedar de la siguiente manera. Se impondrán sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. No cabe duda que esta es una medida más que suma al programa que ha implementado este nuevo gobierno: cero tolerancia a la corrupción. Gracias, querido auditorio, por continuar con nosotros. El tema de hoy, como les adelantábamos al principio, es la reforma laboral para este año 2019. Es un tema muy importante, ya que por más de 60 años no se había dado una reforma de este tamaño. Es trascendental y afecta a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Aún así, si bien sabemos que va dirigida hacia los trabajadores, hacia su beneficio, pues también esto viene a trastocar el sistema empresarial mexicano. Esta reforma tiene 3 ejes rectores o 3 ejes centrales sobre los cuales se basa. Primero, la libertad sindical. Segundo, la justicia laboral. Y tercero, la democracia sindical. En esos 3 aspectos es que va a rondar todo el tema que vamos a tratar durante este programa. Esto es importante porque a través de la justicia laboral se viene a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, donde originalmente y por muchos años se venían resolviendo aquellas controversias que derivaban de una relación laboral. Ahora, con esta reforma, la justicia laboral pasa al Poder Judicial. Entonces, ahora será a través de tribunales laborales que se estarán resolviendo este tipo de asuntos.
No obstante ello, también es importante conocer los antecedentes, ¿verdad, Zaira? Como aquellos antecedentes internacionales que existen sobre esta materia. Claro que sí, licenciado. Es importante conocer cuáles fueron los factores que impulsaron esta iniciativa de reforma, tanto internacionales como nacionales. Entre ellos, hay que recordar que el pasado 30 de septiembre del año 2018, México renegoció lo que antes se conocía como el TLCAN, lo que ahora es el TMEC. En este acuerdo internacional, México se compromete a reformar su legislación interna, particularmente en todo lo que respecta a la materia laboral, en el cual se reconoce la participación de los trabajadores en la negociación sindical y colectiva. Asimismo, se da pie a la libertad sindical, pero sobre todo, y lo más importante que atrae esta reforma, es el punto de la democracia sindical. ¿Qué significa esto? Que ahora los trabajadores van a poder elegir libremente a sus representantes sindicales a través del voto personal, directo y secreto. Entonces, ahora sí, lo que comúnmente se conoce como los sindicatos blancos o contratos de protección estarán más acotados para poder promocionarse o poder constituirse en aquellas empresas donde los patrones únicamente buscan proteger sus intereses personales, dejando a un lado los intereses de los trabajadores, lo cual esta reforma lleva consigo ciertos candados para que esto no sea posible. Así es, efectivamente, licenciada. Sí, querido auditorio. Ahora los trabajadores del ramo médico, maestros, ferrocarrilero, telefonistas, del ramo minero, ellos podrán decidir a qué sindicato afiliarse, podrán elegir bajo ese voto libre y personal sus líderes sindicales y también podrán participar en cuanto a los contratos o convenios colectivos de trabajo. Otro aspecto también muy importante es que ellos podrán participar o solicitar en la rendición de cuentas de las cuotas sindicales y del manejo de las mismas. Esto, al parecer, viene a traer como efecto que se acabe el sindicalismo estatal, el famoso sindicalismo llamado charro, en México, y que realmente se beneficie a los trabajadores. No obstante ello, en la entrevista que tendremos más adelante con el especialista, tocaremos algunos temas más puntuales para poder abundar en este asunto que nos atañe en el programa de hoy. Querido auditorio, quédese con nosotros, no se vaya, continuamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. ¿Sabías que existe una manera más sencilla para cumplir con los nuevos requerimientos del SAT para la cancelación y conciliación de tus CFDIs? Cancelaciones. Desde el 1 de noviembre existe un nuevo esquema de cancelaciones del SAT. Ahora es necesario hacer peticiones para poder cancelar un CFDI y acceder a tu buzón tributario para solicitar, aceptar o rechazar una solicitud de cancelación, lo cual implica una carga administrativa mayor. Diversa ha diseñado dos procesos. Uno automatizado, en el que puedes consumir los web service para dar respuesta automática a todas las peticiones de cancelación que recibes. Y otro manual, que desde tu portal puedes rechazar o aceptar todas las solicitudes de cancelación que recibas. Ahora puedes emitir, aceptar o rechazar solicitudes de cancelación de manera más eficiente. Conciliaciones. Cada vez que pagas una factura de manera diferida o en parcialidades, tu proveedor tiene la responsabilidad de enviarte un recibo electrónico de pago por cada pago realizado a dicha factura. Si no lo hace, no podrás usarla para deducir impuestos, además de conciliar manualmente las que sí recibiste. Con Diversa, puedes automatizar este proceso y recibir automáticamente los recibos de pago, conciliar automáticamente los recibos de pago con facturas y validación de listas negras. Solo tienes que darlos de alta y dejar que Diversa solicite los comprobantes de pago inmediatamente después de que hayas realizado el pago de tu factura. Ahorra tiempo, simplifica los procesos y toma el control de tus finanzas. Diversa, así funcionan los negocios ahora. Estamos de regreso con más de INCU, comunicación sin límites.
Gracias por continuar con nosotros, querido auditorio. Como les comenté al inicio del programa, hoy tenemos un invitado especial, el licenciado David Puente Tostado, que nos acompaña del despacho Sánchez de Bani, que se encuentra aquí en Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente. Gracias. Como comentábamos al inicio de nuestro programa, vamos a tocar el tema de la reforma laboral. Ahora, este es un tema que ha venido a revolucionar, creo que todo el aspecto laboral en México, ¿verdad? Es una de las reformas más importantes durante, ¿qué será? Los últimos 60 años, yo creo, ¿no? Digo, desde 1970, que fue la publicación de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en el 80 hubo una reforma muy importante en la parte procedimental, y en el 2012 fue la última reforma grande que existió. Sin embargo, nada tan importante como un cambio, pues a final de cuentas, de paradigma en el tema sindical mexicano. Entonces, yo lo vería como una de las más importantes de 1970, sin lugar a dudas. Hasta la fecha, ¿verdad? Sí. Al principio del programa nosotros mencionábamos que hay 3 ejes centrales o rectores de esta reforma, que uno es la justicia laboral, correcto, otro es el tema de la libertad sindical y otra la democracia sindical, ¿no? Correcto, sí, lo puedes definir como en esos ejes. Sin embargo, hubo otras reformas particulares que han causado mucho tema, no nada más en el empresariado, sino en lo individual, porque ahora verdaderamente te conviertes, ya lo eras, en un patrón, el tema de las trabajadoras del hogar, pero también esos son los temas principales, que cuando menos eran los que ya se anticipaba que tendrían que cambiar por todos los antecedentes que ya existían, tanto compromisos en la Constitución como compromisos internacionales que había adquirido México, ¿no? Así es, en ese aspecto, licenciado, México, pues obviamente hasta hace algunos años tenía un tratado de libre comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá particularmente, llamado el Telecán. Pero a partir del año pasado hubo muchas negociaciones al respecto y se crea un nuevo convenio, un nuevo acuerdo comercial denominado como TEMEC o TIMEC o TEMEC, ¿verdad? Sí. Dentro de este nuevo convenio se establecen algunas condiciones a México para poderlo firmar, y creo que una de ellas, si no me equivoco, es el tema laboral y el tema sindical en México, ¿verdad? Sí, y la reforma que se publica el 1 de mayo y que entra en vigor a partir del 2 de mayo, es claramente un reflejo del cumplimiento de las obligaciones que adquirió México con el TEMEC, que hay que recordar que el TEMEC todavía no entra en vigor hasta que pase por un proceso legislativo en la Cámara del Senado, en el Senado, perdón, y respectivamente en Canadá por las provincias y en el Senado en los Estados Unidos. Pero sí, efectivamente es un reflejo de la obligación del famoso anexo 23A que contiene el TEMEC, que trae una serie de condiciones de cumplimiento laboral. Entre ellas, y ya me adentro un poco al tema, la obligación de crear un organismo que sea totalmente independiente, que se encargue precisamente de los registros de los sindicatos, contratos colectivos, reglamentos interiores y cualquier condición administrativa que derive de estas funciones. Y ese centro también, famoso, bueno, pues se le denomina Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, también va a tener la función de ser los conciliadores en una etapa prejudicial en materia federal. Esa era una de las obligaciones. Otra de las obligaciones que trae la reforma de la Ley Federal de Trabajo, que también lo tiene el TEMEC, es que todos los contratos colectivos deben de ser revisados a partir de la fecha de entrada en vigor, cuando menos una vez en los siguientes 4 años. La Ley Federal del Trabajo ya traía una obligación, y la contiene todavía, de revisar tabuladores de salario cada año y revisión contractual, o sea, todo el resto del contrato, cada 2 años. Entonces, no debiera de ser algún problema para aquellas empresas que sí tienen verdaderamente una vida sindical. Empieza el problema cuando no existe una vida sindical, y cuando los trabajadores no conocen que existe un contrato colectivo. Como sabemos, uno de los señalamientos que tuvo México y por lo cual se aceptó el tema del TEMEC
fue porque en México existían muchos los contratos colectivos de protección. Y esos contratos colectivos de protección lo podrías ver desde el punto de vista patronal, por la excesiva extorsión de los sindicatos, y desde el punto de vista sindicatos, es decir, oye, ¿por qué un contrato donde no tendría verdaderamente la decisión del trabajador? Era un absurdo que o la empresa o el sindicato decidían tener un contrato colectivo, pero no era una verdadera decisión de los trabajadores tenerlo, lo cual pues es el deber ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante esas críticas se hace esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya con antecedentes el TEMEC y un poco antes, evidentemente, la reforma constitucional del 2017, del 24 de febrero de 2017, que no se cristalizó en una reforma a la Ley Federal del Trabajo en los términos que debió de haber sido, uh-huh, que fue en febrero de 2018, cuando lo esperábamos. Por razones políticas quizá, del legislativo hubo una propuesta muy discutida, pero traía otros temas aparte de los dos pilares de la reforma constitucional, entonces se quedó trabada, ¿no? Sí. A mí me llama algo la atención. Estamos partiendo de que México tiene cuestiones internas e internacionales, compromisos, uh-huh, que provocan este tipo de cambio en la materia laboral en México. Uh-huh. Sin embargo, me llama la atención el punto de, ¿habrá algún interés, como comúnmente le llamamos o vulgarmente tras bambalinas, internacional en este tema de esta reforma? O sea, ¿cuál será realmente la intención de que nos condicionen en cierto aspecto un TEMEC para su firma, derivado de que se realice o no una reforma laboral de este tamaño? Yo creo que evidentemente había un interés particular de los participantes en el TEMEC, y no olvidar que también había obligaciones laborales desde el CPTPP, que es el Acuerdo Transpacífico, pero en particular en el tema del TEMEC, creo que sí, México se había convertido en el paraíso laboral por los pocos, por el bajo salario, por la mano de obra excesivamente barata. Uh-huh. Creo que no vamos a llegar a un tema de salarios como en Canadá o en Estados Unidos, pero sí hay una pretensión de tratar de elevar esos costos. Tan es así que tenemos dos importantes cambios, o dos cambios fundamentales, que fue evidentemente el tema de la Ley Federal del Trabajo, donde ahora sí van a participar los trabajadores en una verdadera negociación colectiva, pero también tenemos que en principios de año, a finales del año pasado y con efectos a partir del 1 de enero, hubo un aumento bastante importante, uh-huh, a lo que es el salario mínimo, tanto en la zona fronteriza como en la zona, en el resto de la República. Entonces yo creo que sí hay un tema en particular internacional de que los salarios mexicanos sean salarios con un poco más de alcance, y no tener tanto paraíso laboral como lo denominaban en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es interesante esa parte, porque si hablamos de que México tenía mano de obra muy barata, las condiciones permitían el venir a México a establecer tus empresas, tu empresa internacional, pero con relación a China, uh-huh, pues hay una diferencia entre la mano de obra y también los salarios, ¿verdad? Claro. Entonces no sé si esto vaya en el sentido de que Estados Unidos diga, ¿sabes qué? México solamente para mis empresas y no va a entrar nadie más, o alguna especie ahí de bloqueo laboral de mano de obra o comercial, no sé. Claro, y sí, precisamente, tienes toda la razón, aunado a todo el parámetro, o sea, no nada más el tema laboral, sino el tema de comercio exterior, el componente que debe traer la industria automotriz, tú sabes, en el TEMEC fue muy protegida, uh-huh, entonces sí es un componente global para blindar a esta zona, como lo mencionas. Ahora, sí, evidentemente, iba a seguir existiendo, pero evidentemente había muchos cierres tanto de empresas o de operaciones dentro de empresas que se estaban viniendo a México con mucha facilidad. Entonces sí, lo que quiere hacer o argumentar Estados Unidos es tener, sí va a seguir siendo un lugar muy bueno para invertir en México, pero sí necesitamos que los salarios estén un poquito más competitivos. Sí. Ahora, en el aspecto de la cuestión de la reforma sindical o de los
de los beneficios que van a tener los trabajadores de poder elegir sus representantes, de poder tener democracia sindical, etcétera, me llama la atención algo. ¿Un trabajador podrá elegir el sindicato que quiera independientemente de la rama de que se trate? Sí, lo curioso es que además también no mencionamos otros los compromisos que agarró México de manera internacional, que es el convenio 98, que es un convenio que te habla precisamente de la libertad sindical. Y sí, efectivamente, a partir de la reforma, y obviamente cuando los tiempos se den que ya entren en funciones las instituciones y órganos que se deben de crear para hacer esto 100% con efecto, el trabajador va a tener la decisión de decidir si pertenece o no pertenece a un sindicato, y esos temas se están inmersos en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo anterior ya lo mencionaba, era una realidad, pero no era algo de facto que se diera. ¿Por qué? Porque todavía tenías la cláusula de inclusión, que no fue eliminada y que inclusive sigue siendo vigente en estos momentos, o de exclusión por ingreso, que es que tienes que pertenecer a un sindicato para poder ingresar a una empresa, pero sí hay una disposición expresa que es la cláusula de exclusión. La cláusula de exclusión, por muchos años, en la Ley Federal del Trabajo anterior te mencionaba que si eras expulsado del sindicato o la empresa debiera determinar también la relación de trabajo. Esa fue evolucionando de manera en que se declaró inconstitucional antes de la reforma del 2012, y la reforma del 2012 la eliminó de la Ley Federal del Trabajo, pero ahora la incorpora más bien haciéndola una prohibición. Esto es, no puede existir la cláusula de la exclusión en un contrato colectivo. Esto es, si te expulsan del sindicato, repito, te deben de terminar la relación. Exactamente. Y hay otros artículos que te hablan de eso. Uno de los artículos muy importantes es una fracción agregada en el artículo 110 que te habla de los descuentos al salario. Y dentro de los descuentos al salario ya estaban autorizados, entre otras, los descuentos de las cuotas ordinarias, cuotas sindicales. Sin embargo, ahora te establece que si un trabajador decide no pagar la cuota, lo tiene que informar por escrito al patrón. Esto es, ahora sí es opción de los trabajadores de no pagar la cuota. Entonces, creo que eso va a ser un tema que vamos a ver bien cómo se traduce en la dinámica. En Brasil sucedió, en Brasil también, que tiene el convenio 98, estaban obligados a pagar la cuota, y cuando la ley cambió para no pagar las cuotas, pues los sindicatos perdieron mucha fuerza. Yo creo que la intención de pagar la cuota o no pagarla es, a final de cuentas, que el sindicato cumpla con su verdadero objetivo y que los trabajadores digan: oye, yo pago mi cuota porque el sindicato verdaderamente sí me representa, sí tengo estos beneficios, etcétera, etcétera, y no nada más volverse en sindicatos que nada más cobran cuotas sin verdaderamente traducirles ese beneficio, como lo hemos visto en muchos noticias, como creemos que pudo haber sido el tema, o es el tema de Matamoros, donde la gente verdaderamente se hartó de no recibir un beneficio de parte de su sindicato, ¿verdad? Así es, o sea, esto entonces sí podría dar pie a que se acabe el sindicalismo charro, el sindicalismo de Estado, ese tipo de movimientos, porque en el aspecto fiscal muchas veces los sindicatos negociaban con algunas empresas y entonces estas cuotas se les daba otro manejo. Supuestamente eran pagadas por el trabajador, pero realmente era una forma de sacarle flujo y dinero a la empresa para poderlo mandar por otro lado, ¿no? Definitivamente. Yo creo que hay muchos objetivos de la reforma y que se haya planteado de esta manera. Y tú, como especialista fiscal, seguramente lo vas a entender más. Definitivamente tiene que ser un tema de que sean los trabajadores los que paguen la cuota. O sea, la parte patronal debiera de pagar alguna cuota siempre y cuando esté en contrato colectivo y sea para beneficio de los trabajadores. Alguna cuota por tema de deportes, cultural, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es que trata de hacer esto es acabar con las extorsiones de pagos, e inclusive la Ley Federal del Trabajo, la reforma establece
que puede ser una causal de pérdida del registro aquellos sindicatos que soliciten dádivas o pagos como extorsión para celebrar un contrato, desistirse de una demanda de titularidad, etcétera, etcétera. Y la creación de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ahora va a tener el monopolio de todos los registros, creo que tiene dos vertientes. Además de venir de la obligación del TEMEC, agarrar el monopolio significaría estar sobre o encima de los sindicatos para que verdaderamente cumplan su fin. No es de muchos desconocido el saber que los sindicatos se prestaron, al no ser sujetos fiscalizables, se prestaron para muchas situaciones en las que actuaban como ente pagador de los trabajadores, y en consecuencia pues había una evasión de obligaciones tanto fiscales como laborales y de seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que el agarrar o el tener el control de los sindicatos es evidentemente una línea para evitar este tipo de defraudaciones fiscales y el seguro social. Ahora, algo que me llama la atención es que dentro del Senado tenemos un ex líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, y por otro lado tenemos al Baster Gordillo, que ha estado ya otra vez en la escena pública. ¿Qué opinas al respecto de eso? Y tenemos más, tenemos más senadores que sean líderes sindicales. Es evidente que es un tema que pudiera existir un conflicto de interés. Sin embargo, estos conceptos de democracia sindical que ya venían desde la obligación de la reforma constitucional de 2017, que no olvidemos, no es un tema de López Obrador, es un tema desde Peña Nieto, una obligación anterior. El convenio 98 fue ratificado con Peña Nieto, no con López Obrador. O sea, ya veníamos con una inercia, no es un tema de Morena en particular. No exactamente, no se puede politizar. El tema de la democracia sindical, traducido en palabras más sencillas, es que verdaderamente los trabajadores tengan la decisión de elegir quiénes los representan, y de una manera que verdaderamente sea su decisión. Uno de los temas que eran muy criticados en la democracia sindical era que los votos eran a mano alzada. Y por ejemplo, cuando se votaba por un líder sindical de muchos años, pues la mano alzada es, bueno, si él no votó por mí, pues ya sabemos qué hacer, ¿no? Se acaba. Y ahora los votos son bajo un tenor de ser libre, personal, directo y secreto. Entonces, debiera de ser, si en la práctica se lleva al rigor de la ley, debiera de ser entonces ahora sí una elección que fuera una verdadera decisión de los trabajadores. ¿Quién representa, quiénes van a ser sus representantes? Y además lo llevó a la etapa de la mayoría de todo el sindicato. O sea, va a ser algo complejo para aquellos sindicatos muy grandes hacer elecciones, porque tienen en toda la república, ya me imagino el sindicato de Pemex y los sindicatos de la CFE, el SUTERM. Va a ser una dinámica bastante interesante y bueno, la vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la vida, ahora sí, de cómo vamos a vivir esta dinámica de la reforma, ¿verdad? Así es. Y en el tema de justicia laboral, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Estas desaparecen obviamente a nivel federal, y me imagino que el mismo efecto va a ser para las estatales, ¿no? A nivel local también, evidentemente se va a tomar su tiempo. Hay términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Sí, hay un timing, ¿verdad? Sí, hay un timing, porque no es imposible hacer una transición tan rápida, pero sí, la idea es que las juntas de conciliación y arbitraje, que actualmente son dependientes del Poder Ejecutivo, eventualmente desaparezcan para la creación de los tribunales laborales, que van a ser ahora dependientes del Poder Judicial. Los términos básicamente son 3 años para lo que ahora conocemos como las juntas locales de conciliación y arbitraje, ahora sean los tribunales laborales locales, los cuales van a ver lo que actualmente ve la competencia de la junta local, ahora lo van a ver los tribunales locales, y en 4 años los tribunales federales
van a ver lo que ahorita ven las juntas federales de conciliación y arbitraje. Ok, va a haber un ejercicio, un año de diferencia entre ambas. Va a haber un año de diferencia. Como transición. Son términos que te dicen hasta 3 años y hasta 4 años. Okay. Va a haber en estos meses la Secretaría del Trabajo va a emitir unas directrices de cómo va a ser la transición hacia el nuevo sistema. Y lo que se platica es que va a haber estados en los que van a ser un poquito antes que otros estados, hasta completar en 3 años toda la República los tribunales laborales locales. Por ejemplo, yo les puedo hablar de Nuevo León. Nuevo León ya reformó su constitución estatal para dar pie a los tribunales laborales y a los centros de conciliación, conforme a la reforma constitucional del 2017. Entonces, Nuevo León quizás sea uno de los primeros estados en que ya cuente con tribunales laborales. Y hasta no llegar a eso y la eliminación de las juntas, seguiremos viendo el procedimiento que marca la Ley Federal del Trabajo hasta antes de la reforma del 1 de mayo. Esto es, el procedimiento sigue igual, conforme a las juntas, conciliación, demanda y excepciones, la audiencia como se conoce actualmente. Así es. Pues obviamente eso también va a acabar un poquito con el coyotaje y las prácticas corruptas, ¿no? Pues esperemos que sí. El coyotaje se le dio un buen golpe cuando en el 2012 se exigió que los abogados tuvieran, o cuando menos los representantes de los trabajadores y de los patrones tuvieron cédula de licenciado en Derecho. Igual sigue continuando aquí. Se crea una instancia de conciliación, como ustedes lo saben, una etapa prejudicial conciliatoria. ¿Qué es este centro de conciliación? Que lo va a impartir el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje cuando sean de competencia federal, y lo va a impartir los centros de conciliación cuando sea local. Solamente la conciliación. En los centros locales de conciliación no van a poder ver registros sindicales, eso solamente queda en la federal. Ok, entonces cuando hay tema de registros sindicales, por ejemplo, el hecho de que yo no me permiten elegir mi sindicato o no me permitieron participar en el voto personal directo y secreto, todo el tema sindical, eso se va a ver en tribunales directamente. Se va a ver, es que para efectos de registro, va a ser en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para registros. Para el tema ya litigioso, cuando hay un conflicto, cuando alguien precisamente quiera combatir los estatutos o la elección, eso sí se va a ver en los tribunales federales o locales, evidentemente con la intervención siempre del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok, sí, porque actualmente en las juntas de conciliación y arbitraje se ven temas de titularidad, por ejemplo, de contratos colectivos de trabajo. Efectivamente, ahora lo van a ver los tribunales laborales. A mí no me gustaría pasar por alto el tema del aumento del salario. Hay una figura dentro del aumento del salario, ¿verdad, Zaira? Es el monto independiente de recuperación. ¿Qué es esto? Esta parte llama mucho la atención porque lo menciona en cantidad líquida y no menciona un incremento porcentual. Correcto. Se menciona un incremento porcentual, si no me equivoco, como del 5%. Sí, el porcentual, correcto. Y se habla de este MIR, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto en particular? Mira, también México fue muy castigado por tener un salario mínimo muy inferior sobre la famosa línea de bienestar, ¿no? Y esa línea de bienestar debiera de ser, que una familia tenga pues todos los elementos suficientes para poder sobrevivir, ¿no? Alimentación, vivienda, ropa, escuela, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo desde el gobierno de Peña Nieto fue crear esta figura del MIR más el porcentaje tradicional del aumento del salario mínimo. E inclusive, todas las publicaciones en el diario oficial del aumento hacían la referencia que el MIR no iba a ser parte de las revisiones de los contratos colectivos, que eran solamente la parte porcentaje, salvo por un año, por ahí del 2017 al 2018, que no lo mencionaron. Entonces, con la entrada del presidente López Obrador, pues se quiso hacer el alcance total hacia esa línea de bienestar que eran los 102 pesos.
y bueno, su plan que ya lo había anunciado de llevar a la frontera un salario del doble. Entonces, sí, efectivamente lo que hizo fue hacer una recuperación del poder adquisitivo con el MIR y el aumento del salario mínimo que fue de 5%, efectivamente. Okay. Pero no se va a tomar para otros aspectos como liquidaciones o cosas de ese tipo, ¿verdad? No debiera de hacerse, porque efectivamente sí lo establece la propia publicación del Diario Oficial, que establece claramente que el MIR no debe de ser tomado en cuenta para factores de revisión de contrato colectivo. Ok. Por último, no quiero pasar nada más, quiero hacer un comentario y preguntarte algo más. Sí. Un comentario. El punto es, en estos últimos días nos dimos cuenta que no tocamos el tema ahorita, tal vez el tiempo no nos alcance a hablar de los trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas. Pero en esos últimos días que han pasado, ha habido participación o se ha presentado públicamente un sindicato de trabajadores domésticas. Que esto pues viene es trascendental, porque eso no destacaba anteriormente, ¿o no? Claro. Ajá, no sé qué nos puedes comentar. Mira, evidentemente es un tema de oportunismo sindical. Vamos a vivir una transición con el tema de los registros sindicales, entonces yo creo que ahorita va a haber muchos registros. Y eventualmente cuando se pasen al centro de conciliación y registro laboral, pues se van a ir depurando. Pero por lo pronto, al ser ya es una obligación, sin embargo, no hay un término definido, inclusive en los transitorios de la Ley Federal del Trabajo te dice que la obligación del registro ante el Seguro Social de las trabajadoras del hogar se hará en los tiempos en los que el Instituto Mexicano de Seguro Social esté preparado. Y como sabemos ahorita, el instituto solamente tiene un programa piloto y es voluntario. Hasta que no lo establezca como forzoso, pues evidentemente no va a ser, la Ley Federal del Trabajo pues no se va a poder cumplir a la cabalidad. Y el sindicato ahorita lo que va a hacer es tratar de agremiar a todas las personas que decían, oye, pues ya existe una forma más pura de documentar la relación de trabajo al estar escritos en el Seguro Social, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Ya nada más la última, y tal vez ya no abondemos mucho en eso, pero cuestión presupuestal, tema presupuestal. ¿Habrá suficiente presupuesto para implementar esta reforma en México? Lo veo muy complicado. Quizá en materia federal sí lo haya. Creo que la Secretaría del Trabajo y López Obrador han puesto mucho interés en el tema laboral y se han dotado de presupuesto. Está el ejemplo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y etcétera, etcétera. Pero en la parte local es donde me preocupa. Los estados quizá no tengan el presupuesto para mantener los centros de conciliación que debieran de ser asignados por el tema de presupuesto para el tema de conciliación, y de los tribunales laborales que si bien ya tienen las juntas de conciliación, pasan ahora al tema laboral. Entonces quizá el tema presupuestal sí vaya a ser un factor. Ok, pues querido auditorio, ahí están los puntos de vista del licenciado David Puente Tostado, nuestro especialista del día de hoy. Agradecemos mucho tu presencia, licenciado. Gracias por aceptar la invitación, y nos gustaría que más adelante nos pudieras acompañar para abondar un poquito más, porque esto nos va a mantener ocupados durante todo el año y tal vez los años siguientes, ¿no? Al contrario, gracias por la invitación, y coincido contigo. Ahorita yo creo que no tocamos ni la mitad de los temas que se pueden tocar de la reforma laboral, y sobre todo las practicidades que vamos a ver, ¿no? No vimos temas individuales, FDIs, etcétera, etcétera. Entonces, encantado de poder venir a asistir a otros programas y tocar más temas, ¿no? Así es, muchas gracias, licenciado David. Y sí es cierto, querido auditorio, en esta nueva reforma laboral se tocan ya dentro de la ley algunos aspectos que son más fiscales, como la mención del CFDI y otras cosas más, que nos llama la atención, como que esto va en el sentido también de poder hacer una conexión entre diferentes leyes federales para que el gobierno pueda tener una fiscalización más efectiva en México, ¿no? Algo así más o menos. No se vaya, continuamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Conexión Fiscal. Pues bueno, la entrevista del día de hoy fue muy fructífera. Tuvimos muchas respuestas a cuestionamientos importantes. Vemos el nuevo planteamiento del gobierno a través de esta reforma laboral y también nos llama la atención, pues como mencionaba el especialista del día de hoy, nuestro invitado, que esta reforma laboral pues ya se venía cocinando desde el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto y que no es un tema que efectivamente se deba politizar, ¿no? Sino es un tema más que nada de una continuidad sobre una reforma laboral y beneficios hacia los trabajadores y un nuevo ambiente en el aspecto sindical. Entonces, Zaira, a mí me llamó mucho la atención el tema de la participación de los trabajadores y la democratización en cuanto al hecho de que ellos puedan elegir el sindicato al cual se quieren adherir y por otra parte el poder elegir libremente, secretamente y personalmente a sus líderes, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, es que más que nada creo que el espíritu de esta reforma laboral atiende a lo que acaba de mencionar, licenciado, a lo que es la democracia sindical, lo cual, al final de cuentas, pues sigue siendo, o sea, resulta ser la representatividad de los trabajadores en un sindicato, lo que hoy en día no se tiene, ¿verdad?, en el sindicalismo mexicano, en la mayor parte de las veces, claro, podrá haber sus excepciones, y de ahí que este tema, lo que es la reforma, va a combatir frontalmente a aquellos sindicatos charros o aquellos sindicatos que celebran contratos de protección, donde evidentemente no existe esa representatividad de los trabajadores. Toda vez que en muchos de los casos los trabajadores ni siquiera conocen cuáles son sus condiciones laborales que están estipuladas en ese mismo contrato colectivo. Uh-huh. Entonces, es más, ni siquiera conocen quién es el líder sindical. Entonces, de ahí parte lo que es este motor o esta iniciativa de reforma que ya hoy en día pues ya es ley, ¿verdad? Entonces, sí es un tema muy importante, pero es un tema que abarca mucho, que yo creo que en muy poco tiempo no podríamos tocar todos los temas o discutir o analizarlos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, sí es conveniente ahondar más sobre este tema. También creo que es importante tocar el punto de vista o el sentir de lo que es el sector empresarial. Toda vez que esta reforma laboral ha recibido críticas muy fuertes por aquellos empresarios en los cuales les causa mucha incertidumbre y dicen, o sea, si esta reforma está empoderando a aquellos trabajadores para poder participar en la negociación colectiva, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con el estallamiento de las huelgas? ¿Qué va a pasar? O sea, derivado de esta reforma, ¿van a incrementar aquellos conflictos laborales? Pues en mi opinión, ciertamente sí se van a incrementar conflictos laborales. Entonces, ahí que hay que tener la capacidad como patrón o como sector para poder negociar y llegar, obviamente sin desproteger los derechos de los trabajadores, pero que se siga o que prevalezca lo que es la producción o la fuerza de trabajo. Digo, todos quisiéramos que el trabajador tuviera un aumento en su capacidad adquisitiva, ¿verdad? Y que la fuerza de producción generara la riqueza para todos, ¿verdad? Tanto para el trabajador como para las empresas. Ese es el ideal. Pero para llegar a ese punto, pues obviamente tenemos que pasar por ciertos modificaciones y más que nada la implementación, que yo pienso que ese es el punto crítico. Sí, efectivamente, mira, el punto que yo también observo es, uno, el gobierno federal obviamente está interesado en el tema recaudatorio, ¿no? En el poder llegarse de mayores recursos. Ahora, también está interesado en el tema de abrirse al comercio mundial, como ya lo hemos se ha venido verificando con el Telecán, etcétera, y ahora con el TEMEC. Y esta cuestión que mencionábamos en la entrevista con el especialista referente a la condición de que hubiera esta democracia sindical en México y algunos otros cambios más. Claro, esto podemos decir viene a empoderar al trabajador, pero también debemos tomar en cuenta que México sí requiere
una aceleración económica. Sí requiere mejores salarios para los trabajadores. México es uno de los países que menores salarios tiene y que la mano de obra, como lo mencionaba el especialista, es muy económica. Claro, la Ley Federal del Trabajo establece que debe haber un equilibrio entre los factores de la producción y la mano de obra. Pero ¿qué pasaba en México? Que los factores de la producción pues generaban riqueza y esa riqueza, vámonos, fuera de México, ¿no? A otros lugares. No se quedaba aquí particularmente y el trabajador no se veía beneficiado por eso. En el tema de las huelgas, pues obviamente ahora se maneja un procedimiento. Con esta nueva reforma tenemos un procedimiento distinto. Como mencionaba el especialista, me iba a huelga y después preguntaba a los trabajadores. Pero ahora no va a ser así. Ahora yo te voy a anunciar que me voy a ir a huelga, pero también voy a tener la participación de los trabajadores si desean o no continuar con esa huelga, ¿no? Entonces esto es un factor importante porque va a permitir a los patrones negociar con los trabajadores sin verse en la necesidad de un paro total de las operaciones, ¿no? Ahora, también el tema de elegir su propio sindicato va a permitir de una u otra manera que los trabajadores puedan adherirse con quien ellos se sientan a gusto, y por otro lado que exista un sindicato que administre, ¿sí? Ya que este sindicato va a tener una proporcionalidad de trabajadores y esto le va a permitir tener una titularidad en la administración. O sea, ¿qué significa esto? Que en una empresa sí vamos a poder encontrar ahí diferentes sindicatos o trabajadores adheridos a diferentes sindicatos, pero solamente va a ser uno el que va a llevar la administración y la titularidad, ¿no? Entonces también eso va de una u otra manera, para los temas de huelga, va a permitir una negociación un poquito más cerrada, no el hecho de que la mayor parte de tus trabajadores digan adiós, nos vamos a huelga y paramos todo, ¿no? Sí, claro, lo más importante de todo esto para que se lleve a cabo todo lo que acabamos de mencionar es la creación de este nuevo ente, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la autoridad registral que se va a encargar de, aparte del registro de los contratos colectivos, reglamentos, ley, etcétera, y las asociaciones sindicales, también va a emitir constancias de representatividad para aquellos sindicatos, de tal manera que ese ente público los va a supervisar para que saber qué sindicatos realmente están llevando una vida sindical sana, no simulada, en otras palabras, y de esa manera que esos sindicatos les pueda dar el respaldo para que los trabajadores puedan ser respaldados y puedan exigir sus derechos, ¿verdad? Entonces va a dejar a un lado todo lo que ahorita aquellos sindicatos que, de acuerdo a estas modificaciones a la ley, no se pueden alinear. Entonces eso va a otorgar mayor certeza a los trabajadores, mayor certidumbre y también a lo que es el sector empresarial y pues a la economía de nuestro país. Y entonces, eso es lo que esperamos. La verdad, lo que se espera en México es que tengamos un crecimiento económico y que obviamente los salarios permitan que los trabajadores o la población en general tenga el acceso a una vida mejor, una vida digna, una vida con un poquito de más capacidad económica. Claro que hay particularidades ahí que tendremos que analizar más adelante. Por tal razón, acordamos con nuestro invitado especial, el licenciado David Puente Tostado, tener una segunda parte de esta entrevista que tuvimos el día de hoy, programada para nuestro siguiente programa, en el cual también abundaremos y tocaremos puntos muy importantes en materia fiscal, porque como lo mencionábamos al final de este programa, ya se mencionan algunos conceptos fiscales dentro de esta nueva ley, como la existencia del CFDI en la misma y otros aspectos más. Nos faltó tocar, por ejemplo, el insourcing, el outsourcing y otros aspectos más referente a lo que estabas mencionando ahorita, Sara, que son las convocatorias a huelga. Hablamos un poquito del caso Matamoros, de la situación que se dio allá en aquella ciudad de Tamaulipas. Y pues bueno, también los invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y podamos conocer nosotros su opinión, las preguntas, los cuestionamientos que les gustaría que nosotros tratáramos en ese programa o que le elaboráramos al invitado especial. Mi nombre es Napoleón Chiqui, como se los mencioné, conductor de este programa. Esto fue Conexión Fiscal. Muchas gracias.